es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión en el Centro Internacional en América Latina, en compañía de Jefferson Beltrán, el subdirector del programa de la noche. Jefferson, un placer estar aquí contigo. Hola Claudia, como siempre un privilegio para mí estar a tu lado en este programa. Un saludo para todos nuestros televidentes en América Latina, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Llegué con un poquito de voz disminuida después del fin de semana de los conversatorios en el AI Festival, muchos aires acondicionados, pero aquí estamos. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia son los efectos de la amenaza de una guerra comercial iniciada entre los Estados Unidos, México, Canadá. Donald Trump ha anunciado una serie de aranceles, pero el republicano en tan solo 2 semanas de este segundo mandato ha logrado que países de la región también cedan a sus demandas a cambio precisamente de evitar imponer esa amenaza, es decir, los aranceles. Ha sido el caballo de batalla y ha sido la amenaza permanente. Sin embargo, Donald Trump está negociando. Así es, Claudia. Los gobiernos de México y Canadá acordaron reforzar la seguridad en sus fronteras con la potencia norteamericana, y Trump puso pausa durante los próximos 30 días a los aranceles del 25% anunciados a los productos procedentes de ambos países. El punto clave de esta noticia: en el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum accedió a enviar 10.000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a la frontera norte para, según ella misma ha explicado, frenar la inmigración ilegal, combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente el de fentanilo, que recordemos está asesinando, matando, o siendo la causa de muerte de quienes tienen el principal causa de muerte entre quienes tienen entre 18 y 45 años en los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el presidente Donald Trump tras la negociación el lunes. Acabo de hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Fue una conversación muy amistosa en la que acordó suministrar inmediatamente 10.000 soldados mexicanos en la frontera que separa México de Estados Unidos. Estos soldados serán designados específicamente para detener el flujo de fentanilo y los migrantes ilegales en nuestro país. Asimismo, acordamos suspender de inmediato los aranceles anticipados por un periodo de 1 mes, durante el cual sostendremos negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick, así como por representantes de alto nivel de México. Espero con interés participar en esas negociaciones junto con la presidenta Sheinbaum en nuestro intento por lograr un acuerdo entre nuestros 2 países. La presidenta mexicana insistió por su parte al mandatario estadounidense en la necesidad de atajar el tráfico de armas de alto poder de Estados Unidos hacia México. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México, y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues les dan poder de fuego.
Sí, ella resaltó también esa exigencia que le hizo al presidente Donald Trump de también controlar el tráfico de armas que provienen de México, de Estados Unidos hacia México, alimentando a todas esas organizaciones criminales. México además es el mayor socio comercial de Estados Unidos. En el año 2023, las exportaciones mexicanas hacia territorio estadounidense alcanzaron los 490.183 millones de dólares, cifra que representa casi el 30% del Producto Interno Bruto de México. Según datos de la Secretaría de Economía de México, la manufactura automotriz y la electrónica ocupan los primeros lugares en las exportaciones con mayor valor comercial. Miren ustedes, el monto llegó a unos 200.000 millones de dólares, casi la mitad. Estamos hablando del 46% del valor de todo lo que vendió México a Estados Unidos. A nuestros invitados le damos la bienvenida a nuestro colega Pascal Beltrán del Río, director editorial del diario Excelsior de México, columnista, analista. Gracias por acompañarnos, Pascal, un placer. Hablábamos cuando nos acompañabas en la cobertura de las elecciones en las que salió triunfante Donald Trump, que esto podría pasar, porque la amenaza venía desde la campaña. Y Pascal nos explicaba que efectivamente México iba a tener que hacer este esfuerzo de enviar efectivos a la frontera. Finalmente es lo que pasó. Esta amenaza igual sigue latente. ¿Qué podría pasar, Pascal, en un mes cuando se revise esta cooperación entre los dos países? Pues, Claudia, buenas noches. Jefferson, buenas noches. Estamos en una tregua, estamos en un periodo de un mes en el que los dos gobiernos nos han dicho que van a negociar en la esperanza de llegar a un entendimiento, pero evidentemente no se han retirado los aranceles, la orden ejecutiva sigue firmada, nada más se pospuso su entrada en vigor de pues del 3 de marzo a del 4 de febrero a las 0 horas al 4 de marzo a las 0 horas, exactamente un mes. Periodo en el que veremos qué sucede. El día de hoy, pues apenas 24 horas después de que la presidenta de México dio a conocer que había llegado a este acuerdo con Donald Trump, en una llamada telefónica, empezaron a movilizarse efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional hacia la frontera norte. Hoy salieron de diferentes ciudades del país alrededor de 3.200 efectivos y pues el acuerdo es que haya 10.000. Hoy en la mañana explicó que no serían 10.000 adicionales, sino 10.000 en total, pero pues es una tarea compleja porque pues las dos cosas que tiene que hacer de acuerdo con este convenio, pues es frenar el tráfico de fentanilo y detener la migración indocumentada. Sabemos que el fentanilo fluye de muchas maneras hacia Estados Unidos. Yo recuerdo un reportaje del centro de correos del aeropuerto Kennedy de Nueva York, donde pues los agentes que tienen a su cargo descubrir si en los paquetes, en las cartas hay droga, decían que es muy fácil traficar el fentanilo porque como se requiere una dosis tan pequeña y es difícil de detectar, a menudo vienen sobres regulares de correo. Entonces pensar que son necesariamente grandes cargamentos los que cruzan por los puestos fronterizos entre México y Estados Unidos, pues quizá no sea exactamente así. Veremos qué tanto éxito tendrán estos militares en contener las drogas y contener la migración indocumentada, pero tengo la impresión de que la valoración de su efectividad va a ser siempre por parte de Estados Unidos, así que ellos dirán si en un mes esto ha funcionado o no. Pues permítame, integramos hasta ahora a Fernando Vázquez. Él es abogado, consultor y estratega político, magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Bienvenido al programa de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes, Claudia, Jefferson y a todo el auditorio de la noche. Señor Fernando, ¿usted cómo interpreta esta decisión y específicamente el acuerdo pues, que alcanzaron tanto el presidente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Trudeau, en lo que tiene que ver con esta amenaza que planteó Donald Trump de imponer aranceles a estos dos países, una amenaza que estuvo a punto de ser concretada? Es correcto, me parece que estamos viviendo un momento sumamente crítico, de mucha incertidumbre, en donde paradójicamente el presidente Trump está amenazando a sus principales socios comerciales
y no necesariamente a quien había sido su competencia más fuerte, que sería en este caso China, aunque también ya comenzó con los aranceles y estos también respondieron con una medida similar. Me parece que es en el marco de la estrategia de Donald Trump, es tratar de dividir las posturas negociadoras de México y de Canadá, y al parecer pues va avanzando en su propósito. El mismo día de ayer, Canadá también certificó que los cárteles mexicanos de tráfico de drogas como organizaciones terroristas. Entonces, me parece que es parte de la estrategia de negociación de Donald Trump, y parte de lo que está haciendo el gobierno mexicano es precisamente no seguir la dinámica que está siguiendo Canadá, sí tener contactos, pero está siguiendo su propio canal de negociación, que ha sido mucho más frío, mucho más sensato, más pasivo, y que por lo pronto llegamos a la pausa de un mes, que si bien es una buena noticia, por supuesto es un respiro, pues existe siempre la preocupación de que vamos a tener una suerte de certificación mensual por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo cual preocupa a amplios sectores también de la población mexicana. Claro, y ahí está Donald Trump, lo hemos visto desde la campaña, pero una vez posesionado, con la bandera de amenazar con los aranceles y de lograr las negociaciones con la amenaza de imponer aranceles. Lo ha hecho con Colombia. Inmediatamente el presidente colombiano no le recibió un par de aviones con migrantes. Finalmente pues se han enviado aviones desde Colombia para traer a los migrantes, y ya con ese compromiso entonces también se suspende esa decisión, pero todo es como una especie de suspensión, como dices, una especie de certificación y de presión permanente. Quiero saludar a Octavio de la Torre, él es el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Él está también con nosotros, Octavio, y queremos saber, en caso de que se ponga el 25% de aranceles a los productos provenientes de México para ingresar a Estados Unidos, ¿cómo se podría explicar el impacto de esa imposición de aranceles? En Colombia, por ejemplo, sería una afectación al 30% de las exportaciones colombianas. En el caso de México... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero me estén escuchando aquí desde la Ciudad de México. Su servidor Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur. Pues fíjate que venimos saliendo nosotros de una reunión con la presidenta de México, en la cual se abordaron algunos de los temas vinculados con estas, pues con esta amenaza por parte del presidente Trump, una amenaza que, te soy sincero, la veíamos venir. Ya nos tocó un primer mandato del presidente Trump, ya nos tocó en ese primer mandato llevar a cabo unas negociaciones del Telecán al TEMEC, es decir, mejorar el tratado que teníamos con Estados Unidos y Canadá. Y ahora, pues estábamos esperando que con la toma de protesta, pues también hiciera efectivo algunas de las promesas que llevó a cabo en su campaña. Previo a que tomara protesta, nosotros en México, a través de mi organización que representa a más de 5 millones de empresas, llevamos a cabo foros binacionales en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, con la intención de integrar los diversos comentarios que se daban de legisladores, congresistas, senadores, líderes empresariales, autoridades de los dos países. El consenso fue unánime respecto a que el comercio es una solución a un problema, y pues ya sobre eso habíamos construido una red renovada de aliados tanto en México como en Estados Unidos. Una vez que se da la mención por parte del presidente Trump en cuanto a esta aplicación de ley de emergencia derivado de las condiciones que establecía en términos de seguridad y de migración, pues nosotros a través del sector privado que está organizado en México, Estados Unidos y Canadá, activamos las redes que tenemos porque somos socios comerciales, porque llevamos a cabo actividades que están totalmente integradas, y esto pues genera, obviamente de la mano de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, derivado de la reunión y llamada que tuvieron, pues genera este impasse por un mes a efecto de que se puedan evaluar distintos mecanismos. Pascal, quiero que retomemos un poco algo que usted planteaba en la primera respuesta, y tiene que ver con el papel que tendrán esos 10.000 guardias nacionales
esos 10.000 efectivos mexicanos que se instalarán en la frontera. En su última columna usted hacía énfasis en que pues Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, pues habló del control del fentanilo que ejecutarían estos guardias nacionales, el papel del control de las drogas, del tráfico de drogas, pero no de los migrantes. ¿Por qué cree usted que hubo esa diferencia en el relato que presentó Donald Trump de la llamada telefónica y lo que dijo Claudia Sheinbaum? Porque el tema de la migración, como sucede en toda América Latina, o por lo menos en los países que tienen a un número importante de sus ciudadanos viviendo en Estados Unidos o con posibilidades de regresar deportados, es muy delicado. Yo creo que fue intencional que la presidenta dejara fuera ese tema, pero sabemos muy bien que es uno de los principales objetivos de Trump. No solamente frenar el flujo de drogas que ha causado decenas de miles de muertes en Estados Unidos, sino también pues detener la migración no autorizada. Entonces, creo que se puede deducir que esta fue una de las condiciones también que puso el presidente Trump, que estos guardias nacionales y soldados que serán desplegados en la frontera también participen en tareas migratorias. Y además porque, aunque no lo prevé la ley mexicana, los militares han tenido un papel activo en la contención de los flujos de migrantes. Por decirlo de otra manera, se ha militarizado la tarea migratoria, la tarea de control migratorio. Entonces es un tema sensible, es un tema delicado, espinoso, y pienso que la presidenta prefirió centrarse en la tarea de evitar el paso de las drogas. Ahora, hay que decir entre paréntesis, que hasta hace muy poco tiempo, tanto el gobierno anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, como el de Claudia Sheinbaum, habían pues negado enfáticamente que en México se produjera fentanilo. Pero bueno, ya forma parte de un acuerdo que ese fentanilo que antes decían que no se producía en México, ahora ya es una tarea de estos 10.000 militares desplegados en la frontera. Y le quiero preguntar a Fernando Vázquez Rigada precisamente sobre eso. ¿Qué pueden hacer 10.000 guardias nuevos, 10.000 efectivos nuevos para controlar ambas situaciones, tanto el fentanilo como el tema de los migrantes? El fentanilo, quiero reiterarlo, se convirtió en la principal causa de muerte. Es increíble, es que mata, asesina a quienes tienen el rango etario de los 18 a los 45 años, la principal causa en los Estados Unidos en esas edades, por encima de los accidentes automovilísticos, de los accidentes cardiovasculares. Es que es muy impresionante. Pero ¿qué pueden hacer 10.000 efectivos en la frontera México, Estados Unidos y también la frontera de Canadá, ya con los que Trudeau también ha anunciado, para evitar que ese fentanilo cruce? Fernando, porque lo conversábamos, el fentanilo es muy fácil de traficar por las dosis tan mínimas que requiere para el consumo de quienes están adictos. Totalmente de acuerdo, Claudia. Yo creo que es un primer paso más simbólico que práctico. Me parece que el núcleo del reclamo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es mucho más delicado y más grave que esto. Cuando señala que hay una suerte de colusión entre el Estado mexicano y los cárteles de la droga. Me parece que eso es el corazón de todo esto, y los aranceles están siendo usados pues como una pistola en la sien del Estado mexicano para avanzar en los temas que verdaderamente le conciernen al presidente Trump, que son la migración y la expansión de los cárteles, que a decir de las autoridades norteamericanas están controlando ya casi un tercio del territorio nacional. En ese sentido, hay que recordar que cuando se da el anuncio por parte de la Casa Blanca, hace una acusación extremadamente seria que el Estado mexicano ha rechazado, en donde señala puntualmente que habría una alianza intolerable entre los cárteles y diversas autoridades del Estado mexicano. Entonces, me parece que no debemos centrarnos exclusivamente en los 10.000 miembros que van a estar en la frontera, porque no están atendiendo el núcleo de lo que es la principal acusación y la más grave que está haciendo Estados Unidos. Entonces, me parece que en este sentido, insisto que mi preocupación fundamental es qué es lo que va a ocurrir en los siguientes días
no solamente en el plazo de un mes, que, insisto, es una suerte de certificación que nos van a estar dando al menos mes con mes, sino también hay que recordar que está pendiente la resolución del Departamento de Estado por parte de Marco Rubio para determinar si hay lugar para declarar a los cárteles mexicanos como actividades terroristas, organizaciones terroristas, y cuáles de estos cárteles serían los que obtuvieran tal declaración. Y eso abriría un nuevo flanco muy complejo de confrontación, que, insisto, el tema de los aranceles pues es simplemente la presión o el garrote que está utilizando Estados Unidos al ser plenamente consciente de la dependencia que tiene la economía nacional en el sector exportador hacia los Estados Unidos, Claudio. Octavio de la Torre, hay una cifra que es importante resaltar y es que el 80%, más del 80% en el año inmediatamente anterior de las exportaciones de México fueron hacia los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que pospone estos aranceles únicamente hasta el 4 de marzo. ¿Esto es suficiente para ustedes? ¿Cómo vivir en medio de esta incertidumbre económica durante todo este mes? ¿Están preparados ustedes para que en cualquier momento cambie esta decisión? Pues a nosotros ya nos tocó vivir una negociación previa y vivir que en algún momento de esa negociación estuvieron a punto de emitir un documento en donde expresaba su salida del Telecán, que era el que teníamos vigente en ese momento. Actualmente nuestro Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá sí tiene instituciones que son sólidas para poder generar medidas que en este caso sería una escalada de guerra comercial, porque bajo el mismo principio del daño que le genera a la economía nacional la medida que establezca el presidente Trump, el gobierno mexicano en la misma proporción pudiera establecer medidas compensatorias. Entonces, ese es uno de los mecanismos adicionales a los que se tienen dentro de la Organización Mundial de Comercio. Yo lo he dicho de manera reiterada, una cosa es el lenguaje político y los tiempos políticos y otra cosa es el lenguaje económico. Generalmente las decisiones económicas están por encima de las políticas. Estamos atendiendo a que se está generando el espacio para que puedan resolver los temas que no le corresponden al sector privado, pero que tampoco las medidas que se tomen afecten a la población. Porque una medida de ese tipo respecto a esos aranceles tiene un impacto directo en la población tanto de México como de Estados Unidos. Entonces vamos a trabajar con el gobierno mexicano para, en la medida de las capacidades, atribuciones y facultades que tenemos como representantes del sector privado, podamos nosotros ayudar a efecto de que ellos puedan cumplir con la responsabilidad que están tomando y puedan llevar a cabo y avante y salir adelante de esta medida. Yo lo expresé, hoy hice una columna que salió en varios diarios nacionales en donde expreso de manera clara que obviamente que mientras los tiempos políticos corren de una manera, en términos empresariales los riesgos pues también se miden de otra. Y el inversionista, tanto nacional como extranjero, pues visualiza la inversión no en un periodo de un mes o de 10 días o de 15 días, sino en un periodo mucho más prolongado, incluso para que la propia inversión pueda ser rentable, ¿no? Entonces, me parece que a mayor profundidad, con el trabajo que vamos a hacer con el gobierno, se van a tener que establecer mecanismos adicionales de alivio para que las empresas y los inversionistas nacionales y extranjeros quieran mantener sus promesas de inversión en nuestro país. Yo veo que la respuesta es positiva por parte de los inversionistas y también que hoy salimos con un objetivo claro, porque incluso con el secretario de Economía estuve conversando al final, vengo también de otra reunión con él, en donde le vamos a dar una fuerza adicional a lo hecho en México. La intención es explorar todos los mercados que tiene México de tratados. Tenemos más de 13 tratados con más de 50 países. Casi con el 75% del Producto Interno Bruto Mundial tenemos nosotros acuerdos comerciales, pero también explorar los mecanismos para fortalecer nuestras cadenas de valor nacionales. Ahí es donde vamos a trabajar con los secretarios de Desarrollo Económico de cada entidad federativa a efecto, bueno, de identificar todos los productos hechos en México para que bajo ese distintivo, con un relanzamiento de la marca país, pues podamos colocarlos en territorio nacional con la solidaridad que tenemos de nuestros consumidores y también en el extranjero.
Pues muy interesante, señor Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios, Turismo, conocido empresario de México, quien ha estado en estas reuniones. Lo estaremos llamando porque usted va a seguir asistiendo a reuniones de alto perfil, sobre todo para trabajar en ese impacto que puede generar, como dice, esos dos tiempos, el tiempo de lo político, el tiempo de lo económico y las incertidumbres entre medio que no son fáciles, son muy complejas. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias y hasta luego, que tengan un excelente día. Gracias. Vamos a pedirles que nos esperen un momentico, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos para seguir hablando con Pascal Beltrán del Río, quien es nuestro colega y que, bueno, es un analista permanente aquí en NTN 24, y con Fernando Vázquez Rigada, quien también permanentemente nos acompaña en este canal internacional de noticias. Ya regresamos porque también vamos a hablar de las conversaciones entre Trudeau y Donald Trump, Canadá, Estados Unidos. Así es, Claudia. Canadá también tomó decisiones para frenar esa amenaza arancelaria que hizo Donald Trump el pasado sábado. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y estos países estableciendo estas comunicaciones con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hay una sensación de que Donald Trump puso a correr a todo el mundo y finalmente está logrando algo que quería, y es una reacción por lo menos de cara a su gente, de cara a su votante, de cara a quienes lo eligieron en los Estados Unidos, a su pueblo, de que algo está marchando en esos temas tan sensibles. Ya los hablaremos con nuestros invitados. En el caso de Canadá, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau prometió también garantizar la vigilancia permanente en la frontera y anunció la designación también de un SAR del fentanilo, como lo tiene el SAR antidrogas en los Estados Unidos, en este caso un SAR solo para el fentanilo, y la puesta en marcha de una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Acabo de tener una conversación telefónica con el presidente Trump. Canadá está implementando nuestro plan fronterizo de $1.300 millones, reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorando la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10.000 efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera. Además, Canadá está asumiendo nuevos compromisos para designar un SAR del fentanilo. Incluiremos a los cárteles en la lista de terroristas, garantizaremos vigilancia permanente en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero. También he firmado una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo y la respaldaremos con $200 millones. Antes del acuerdo con Trump, Canadá había anunciado el sábado pasado que respondería imponiendo también aranceles del 25% a todos los productos que exporta Estados Unidos hacia Canadá. Anunció que Canadá responderá a la acción comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% contra productos estadounidenses por valor de $155 mil millones canadienses. Muy bien, entonces en el caso de Canadá, del ministro Justin Trudeau, muchos se han preguntado hoy, Pascal, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que pasar la amenaza comercial de la imposición de aranceles para que se tomara, para que el primer ministro tomara esa decisión de controlar el fentanilo en la frontera? ¿Por qué no creía antes en esta medida y por qué ahora sí lo hace? ¿Cómo lo analiza usted, Pascal? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver la elección inminente, la elección general inminente en Canadá. El Partido Liberal del primer ministro Trudeau está pues muy abajo en las encuestas, y aunque en los últimos días ha recuperado algunos puntos, todavía sigue adelante el Partido Conservador. Si las elecciones fueran hoy, pues tendríamos un cambio de gobierno en Canadá. Ahora, a raíz de que Trump ha incrementado sus ataques, incluso pues insultando a los canadienses, diciendo que son el Estado 51, pues parece haber revivido un poco Trudeau, y yo creo que aunque él ya formalmente
renunció al liderazgo del partido y el Partido Liberal está en este momento buscando un nuevo dirigente, él tiene que aferrarse a esta situación para que no sea tan desastroso el resultado de la elección general, que entiendo va a ser en el mes de octubre. Entonces creo que el tema electoral en Canadá es muy importante para entender esto. Ahora, parece que Trump, por alguna razón quizá no del todo conocida, pues se ha ensañado con Canadá, se ha ensañado con México desde luego, pero creo que se ha ensañado todavía más con Canadá, lo ha tomado como caballito de batalla, mencionando de manera muy frecuente a ese país, un país que territorialmente es más grande que Estados Unidos, y diciendo que por qué no se integran como Estado número 51 y con eso se olvidan de la amenaza de aranceles. Entonces creo que a Trudeau no le quedaría de otra, igual que México, unos aranceles de 25% serían desastrosos para su economía. Ambos somos países que pues tenemos frontera con el mayor mercado mundial. En el caso mexicano, ya mencionaron ustedes la cifra, el 84% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 30% de nuestra economía depende de las exportaciones a Estados Unidos, así que es una situación difícil. Yo creo que lo es para México y lo es también para Canadá. Y además, en el caso mexicano y probablemente también en el caso canadiense, Trump tenga otras maneras de presionar. Puedo mencionar las del caso mexicano. Claramente podría, como sucedió con Colombia, suspender la emisión de visas, podría decretar alertas de viaje, podría amenazar con suspender las exportaciones de gas a México. En fin, tiene un gran repertorio de posibles sanciones y es muy complicado lidiar con ellas. La verdad es que no hay soluciones ideales en esto. Entonces creo que tanto en el caso de México como en el caso de Canadá, pues hay que ceder a las cosas que plantea Trump, porque no hacerlo nos mete en un escenario terrible. Entonces, pues curiosamente a los dos países, Estados Unidos les impuso colocar 10,000 efectivos en los límites tanto de Estados Unidos con Canadá como de Estados Unidos con México, y pues hay que tratar de sacar la mejor situación posible de una situación que es pues francamente mala. Fernando, el primer ministro Trudeau, él aseguró a través de su cuenta de X que efectivamente enviará cerca de 10,000 efectivos a la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. También anunció un plan de $1.300 millones e incluso un operativo militar de amplio alcance pues para detener todo el envío de fentanilo desde Canadá hacia los Estados Unidos. Le planteo ese mismo interrogante: ¿por qué cree usted que tuvo que darse esta situación de esta manera? ¿Por qué Canadá toma esta decisión únicamente bajo la amenaza de una guerra arancelaria, tal y como la planteó Donald Trump? Bueno, coincido con Beltrán que los tiempos políticos canadienses están marcando esto. Recordemos que el primer ministro Trudeau decidió incluso renunciar antes de que empezara el mandato formal del presidente Trump, ante lo que era inminente y sabíamos que este huracán iba a llegar. Me parece también y subrayaría que Canadá y México han tenido dos estrategias diferentes de negociación. Canadá trató de ser muy proactivo. Recuerden que prácticamente tras la victoria del presidente Trump, fue a cenar con él intentando ser muy empático y tratar de hacer conexiones personales, y le salió muy mal. Fue una experiencia que México ya había pasado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cuando en plena campaña invitan al entonces candidato Donald Trump a visitar a la casa presidencial, y sale muy mal la reunión. Y a partir de ahí han tratado de ir construyendo los canadienses una serie de medidas, han reaccionado muy rápido, han intentado ingresar en medios. La canciller canadiense estuvo haciendo un rol de medios durante todo el fin de semana muy fuerte, que no les funcionó. Inmediatamente después de que surge ya el decreto formal de imponerles los aranceles, ellos contestan con la misma medida,
Y entonces ha sido un poquito más, no solamente proactivo, sino confrontativa la estrategia de Canadá con los Estados Unidos. México, en cambio, ha sido muy pausado, no hemos tenido una gran proactividad. Prácticamente la embajada de México en Washington está desaparecida, todo se ha centralizado en el gobierno federal, en la central de México, y hemos tenido que estar midiendo muy bien los tiempos. Si ustedes recuerdan, el gobierno mexicano anuncia que también tiene listo un paquete de respuesta a estos aranceles con unas medidas recíprocas y sin embargo no las activa. Espera, me parece que juiciosamente y que de manera correcta, espera a que llegue el tiempo y la plática del día de ayer en donde finalmente la presidenta sin tanta estridencia ni tanto desgaste en la relación bilateral logra obtener esta pausa. Entonces, me parece que hay que seguir de cerca las dos estrategias e insistiría en mi primer comentario. El presidente Trump lo que quiere es dividir y que no haya una unión México-Canadá en la mesa de negociaciones y me parece que le está funcionando. Sí, interesante lo que plantea la diferencia de cómo negocian. Canadá más altivo, también en el pasado, en el primer gobierno de Donald Trump, ya se impusieron aranceles mutuamente. El problema es lo que planteaba Pascal. Cuando hay un mercado tan importante, en el caso de México el 83% de las exportaciones, en el caso de Canadá el 78%, estamos hablando de 3/4 partes de las exportaciones dependen de ese mercado, mientras que al contrario, 1/3 parte de las importaciones de Estados Unidos provienen de Canadá y México. O sea, las proporciones son muy distintas y la afectación, por supuesto, es muy distinta, pero también la hay. ¿Cuál podría ser entonces la afectación, Pascal, en caso de que Canadá siga la afectación para Estados Unidos y para los consumidores en Estados Unidos, en caso de que Canadá mantenga esta decisión del 25% de aranceles y en caso de que México quizá, no está planteado obviamente, también lo hiciera? Bueno, sí, sin duda habría afectaciones, los autos, los electrodomésticos tendrían un incremento en su precio, en deterioro de los consumidores, y hay que recordar que una de las principales razones por las que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos fue por la inflación. Por supuesto, el tema migratorio importó en la campaña, pero creo que sí algo fue definitivo para incluso voltear muchos votos de demócratas o votantes demócratas hacia Donald Trump fue justamente el alto costo de la vida, el precio del huevo, el precio del jugo de naranja. Muchos productos de la canasta diaria de los estadounidenses tuvieron incrementos muy fuertes. Entonces, pues unos aranceles incrementarían el precio de muchos productos y además generarían inflación. En el caso mexicano se menciona mucho el tema del aguacate, porque pues como ustedes saben, el próximo domingo es el Super Bowl de la NFL y como una tradición del Super Domingo del fútbol americano, pues está el consumo del guacamole y el guacamole se hace básicamente con aguacate. Entonces hubieran tenido un impacto directo en el precio del aguacate y en el precio de la cerveza, como un ejemplo muy concreto de lo que podría representar para los consumidores estadounidenses, pero creo que ni de lejos, si bien es cierto, insisto, que sí habría afectaciones para los consumidores en Estados Unidos, pero ni de lejos serían iguales las consecuencias económicas para un país y para otro. En el caso de México sería devastador. Se ha calculado que podría provocar una contracción del Producto Interno Bruto de México de entre 1.5 y 4 puntos en caso de sostenerse esos aranceles. Y creo que es importante decir que sí, están suspendidos y que hay que reconocer que la estrategia de negociación de la presidenta Sheinbaum fue eficaz, sí, más eficaz que la canadiense, pero finalmente ahí está como una espada de Damocles la amenaza de los aranceles y no sé qué va a ocurrir en un mes, es muy complejo decirlo, pero evidentemente esa amenaza está ahí y podría activarse
la imposición de aranceles el 4 de marzo o más adelante. Pero sin duda hasta el momento, digamos que el manejo ha sido muy inteligente por parte de Sheinbaum, no confrontacional, ha ido hablando, también ha planteado sus puntos y por ahora pues está suspendido por un mes. Claro, con una revisión que es una incertidumbre dura, pero ha manejado a Donald Trump. Vamos a hacer otra pausa. Sí, Claudia, y mientras tanto, pues Donald Trump continúa alardeando en sus discursos que estos aranceles son un arma infalible en contra no solamente de sus amigos, sino en contra de sus enemigos. ¿Les ha funcionado o no le ha funcionado esta estrategia? Cuando regresemos, el análisis frente a la estrategia de Donald Trump y sus efectos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Entonces, Fernando, quiero comenzar para concluir contigo. Fernando Vázquez Rigada, quien es abogado consultor y también es estratega, político, magíster en Derecho en la Universidad de Harvard. ¿Le está funcionando o no a Donald Trump? ¿Está logrando su cometido? Yo creo que está obteniendo concesiones, eso es indudable. Me parece que hay varias dimensiones que tenemos que evaluar muy rápidamente. Sobre todo en la relación con, digamos, con las economías americanas, está obteniendo estas concesiones. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir con la respuesta china, que fue muy poderosa, y subrayo que en las últimas semanas China ha mandado mensajes muy contundentes a la economía norteamericana de lo que puede suceder si verdaderamente se va a una guerra absoluta. El surgimiento de una empresa de inteligencia artificial tumbó gran parte de las acciones del índice Nasdaq en Estados Unidos. Después vino a la semana subsecuente también una ofensiva por parte de Alibaba. Las armadoras chinas están vendiendo más autos eléctricos que lo que está haciendo Tesla. Entonces no están mancos. Tenemos que ver, esta sería la segunda dimensión, qué es lo que va a ocurrir con algo, con una economía que no tenga las asimetrías que tiene la economía mexicana y que tiene la economía canadiense. Y por último, habría que ver qué sucede adentro de los Estados Unidos. Porque una cosa es lo que se está alardeando el presidente Donald Trump, que sin duda tiene una gran capacidad histriónica, y otro es lo que nos dicen los números. Tan solo este fin de semana surgió una encuesta, me parece, si mal no recuerdo, de New York Times, en donde prácticamente estaba totalmente dividida la opinión pública de los Estados Unidos con respecto a esta agresividad en el uso de aranceles. 45 contra 45 y 5 sin definición. Y la propia base de poder republicana ha también manifestado rasgos de ansiedad. Por ejemplo, el gobierno de Texas, por ejemplo, varios congresistas de renombre importantes, el establishment de economistas dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que ver si esto también mueve o no mueve a la base electoral del propio Trump. Un hecho indudable es que la economía fue lo que lo llevó a obtener la victoria en noviembre pasado. Habría que ver si esto no le rebota de alguna forma y que empieza a perder popularidad. Es pronto para decirlo, pero me parece que esas son las dimensiones que habría que analizar en este momento, Claudio. Pues Fernando Vázquez Rigada, abogado, consultor y estratega político, gracias por habernos acompañado. Una feliz noche. Igualmente, muchas gracias, honrado estar con ustedes. Y sabe que es importante lo que dice Fernando, ojo, que esto no termine entonces yéndose en contra ya de Donald Trump internamente, cuando ya hay una división de 45-45 de la gente apoyándole en estas, ahí él también tendrá que hacer su cálculo. Ese punto de Fernando lo dejamos destacadito. De Pascal también hay que destacar el tema de finalmente los 10.000 efectivos serán o no suficientes para el control de migrantes y de fentanilo, y cómo Claudia Sheinbaum, obviamente ante su público, no quiere, claro, terminar aceptando que efectivamente en México sí se produce el fentanilo. A Pascal Beltrán del Río, director editorial del diario Excelsior de México, columnista y analista. Gracias, Pascal. Gracias, Claudia Jefferson. Gracias. Hasta la próxima.
De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. Los invitamos a que sigan participando, opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @lanoche, NTN24, @segurizati, NTN24, en Instagram, @segurizati y en @Jefferson, NTN24. El programa de la noche continuará siempre encendiendo las luces para presentarles el punto clave. Claro que sí, Jefferson, un placer estar acá y nos vamos a despedir con estas cifras. ¿Cómo son las importaciones según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos? El total de las importaciones de los 3 países más importantes, 15,6%. México es lo que le compra Estados Unidos a este país. El 15,6% de las importaciones de Estados Unidos provienen de México, el 13,5% de China, el 12,6% de Canadá. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Sigan en nuestra programación. Hasta luego.